Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Hoy jueves voy a subir una nueva tarea y de un tema nuevo, ¿sí? Hasta ahora veníamos trabajando la mitología griega, eh, el héroe clásico, el héroe moderno, el antihéroe, y ahora pasamos a la gauchesca, literatura que se desarrolló básicamente en Buenos Aires. Eh, También en otras ciudades, en Uruguay, el sur de Brasil, pero vamos a concentrarnos en la literatura gauchesca y principalmente en un personaje que es el Martín Fierro. Y vamos a ver, a pesar de que parecen temas que no tienen nada que ver, ¿no? Todo lo que veníamos viendo eh, con este gaucho Martín Fierro, y de verdad que tiene mucho que ver porque vamos a discutir a ver si Martín Fierro, una vez que conozcamos mejor al personaje, lo que le pasaba en su vida, ¿qué les parece a ustedes por lo que ya hemos visto? Si para ustedes sería un héroe o sería un antihéroe, ¿sí? Eso lo vamos a discutir un par de clases más adelante. Ahora lo que me interesaba era darles un breve pantallazo del contexto sociocultural. En qué momento de Buenos Aires se escribe el Martín Fierro, cómo estaba la ciudad. Obviamente que era una ciudad bastante distinta a la actual. Todavía quedan algunos edificios antiguos. Hay en la zona de Avenida de Mayo, Recoleta, cerca de Puerto Madero. O sea, hay unos pocos edificios que podemos ver de esa época. Pero la realidad es que la ciudad de Buenos Aires eh, tenía un núcleo muy lujoso, donde estaba la gente que tenía muchísimo dinero, y en ese centro duro, digamos, de la ciudad, de una clase social exclusiva, elitista, estaba la gente que tenía posibilidades de acceder a la educación, a estudiar música, arte, filosofía, viajaban mucho a Europa, sobre todo a Francia, y ellos querían justamente que Buenos Aires fuera parecida a Francia. Hicieron todo lo posible, trajeron planos, modelos de casas, cómo eran los salones, los lugares públicos. Querían que Buenos Aires realmente fuera París. En esa ciudad pequeña también había algunas divisiones. Yo acá en este PDF que yo les voy a subir también al grupo, vemos tres círculos: ciudad, campo, desierto. Esto que dice ciudad, este círculo, tenemos un centro donde vivía esta gente de mucho dinero, la oligarquía, eh, los comerciantes, los estancieros, también obviamente vivían los esclavos porque trabajaban para ellos, pero después si te ibas yendo hacia las afueras de la ciudad, el panorama era totalmente distinto. Veríamos una ciudad con una realidad social totalmente distinta. Pobreza, precariedad, estaban los mataderos, donde se mataban las vacas, los cerdos, todo lo que tenía que ver con la alimentación. Estaban las curtiembres, bueno, donde se curtían los cueros para vender, los almacenes de ramos generales, los bodegones, las pulperías también, lugares donde se juntaban los paisanos para tomarse algo, para tocar la guitarra. Y así nos íbamos yendo hacia esa parte externa de la ciudad, donde ya podíamos ver una realidad social, como les decía, totalmente distinta. Gente con muchas necesidades. Ahí no tenían los privilegios de estudiar, leer, comprar libros, viajar, nada, en absoluto. Así que ese era el ambiente de la ciudad. Cuando digo que hay oligarcas, gente que dominaba, la élite social esta, no es solamente que tenía dinero, sino que dominaba, tenía una posición dominante en la ciudad. Un oligarca es oligarca porque en realidad no solamente se contenta con tener dinero, sino que además quiere imponer
una ideología, imponer una forma de vida, eh, adueñarse de todo, ser el señor de todo, ¿sí? Ganar mucho él a costa de que obviamente los trabajadores ganen poco. Entonces, porque había gente de mucho dinero, algunos estancieros, gente que realmente no tenía ese carácter oligárquico y se solidarizaban bastante con esas clases sociales, o sea, no tenían una visión así elitista, despreciativa. Pero en general sí, el resto sí, 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 sí. Así que ese era ese era el, digamos, lo que se vivía en la ciudad, ¿no? El ambiente que se vivía en la ciudad. Cuando terminaba todo eso que yo describía recién, en las orillas de la ciudad, el otro círculo más grande es el campo. Ahí vivía el gaucho. Había estancieros que tenían extensiones de campo, tenían empleados, o sea que había gauchos que eran empleados de algunos estancieros y otros gauchos tenían su chacrita, su campo, en general criaban vacas, ganado, ovejas, otros se dedicaban a los caballos, otros a la agricultura. En general era gente muy trabajadora y con muy pocas posibilidades de desarrollo social porque estaban prácticamente, si bien ellos estaban muy felices en el campo, insisto eh, en este desprecio que había por mucha gente de la ciudad hacia ellos, lo que hacía que la ciudad y el campo no se juntaran. Entonces la gente del campo, además de trabajar, tenía algunas reuniones sociales muy pocas que se daban fundamentalmente en las pulperías, ¿no? Este lugar donde uno iba a tomar algo y de paso se bailaba, se tocaba la guitarra, estaban los payadores. Vamos a ver, el payador, que es una figura que a lo mejor nos parece muy, muy fuera de época y sin embargo me parece a mí que es un poco la anticipación de lo que hoy sigue siendo, estando vigente, que es el hip hop, el rap, todo ese lenguaje musical, esa expresión musical que es y que tiene como herramienta la improvisación, ¿sí? Los payadores improvisaban. El Martín Fierro en el libro, este personaje, vamos a ver que él era un payador muy bueno, improvisaba sobre cualquier tema que le pedían. Y ahí se juntaban los gauchos. Eh, en general, ellos también tenían el inconveniente de que para este lado estaba la ciudad, no eran muy bienvenidos, podían llegar hasta el borde de la ciudad a comprar esas cosas, pero no eran bienvenidos en la ciudad. Y para afuera está el otro círculo, el último, que lo llamaban desierto, ahí habitaba el indio. Fíjense que si ya habitaban personas, no se lo tendría que haber llamado desierto, pero bueno, se lo llama así. Muchos años más tarde, un general llevaría a cabo lo que se llamó la conquista del desierto, que fue ni más ni menos que ir y matar a todos los indios. Entonces el gaucho estaba ahí, no podía ir al territorio del indio porque el indio cuidaba sus tierras, sus costumbres. El indio era tenía una forma de vida totalmente distinta. Eh, a mí me gusta verlos más como pueblos originarios, más que indios, ¿no? En todos lados leemos que, bueno, ahí habita el indio, pero en el Martín Fierro va a hablar siempre de indios. Pero hoy tenemos un concepto, me parece, mucho más acertado, que es un pueblo originario, ¿no? Y ellos tenían sus costumbres, cazaban, pescaban, se proveían de lo necesario, tenían sus costumbres tribales. Y ahora, si el gaucho era despreciado por la gente de la ciudad, ¿qué pensaban del indio? Bueno, del indio peor. Del indio simplemente eh, era un animal, tenía el mismo valor que un animal para ellos. Matar a un indio no era ningún delito, al contrario. Así que el panorama está así. En estos tres círculos se viven tres realidades distintas. Piense que esto fue mucho después de 1816, mucho después
mediados de 1800 estamos hablando, ya independizados de España. Sin embargo, el país estaba muy dividido, había muchísima inestabilidad política, había mucha desigualdad social, o sea, toda la plata la tenían pocas personas. Eh, entonces, en este contexto, lo que vamos a ver es que hay una manera eh, digamos, de posicionarse de parte de esta gente, estos que tienen el dominio, el poder, quieren hacerlo también, no solo porque tienen plata y pueden tener un ejército, sino también van a buscar dominar a los demás desde el punto de vista intelectual, o sea, con ideas, con una ideología. Una de esas, eh, una de esas manifestaciones ideológicas que pegó muy fuerte fue la de Sarmiento, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Él fue el que dijo y escribió también un libro, Facundo, Civilización o Barbarie, es lo que decía Sarmiento. Esta dicotomía, o sea, dos extremos que él presentaba y que afirmaba que o éramos civilizados o éramos bárbaros. ¿Y qué era para él ser civilizado? Lo que se vivía en la ciudad, en ese núcleo eh, elitista que se vivía en la ciudad, en ese ambiente de salones lujosos, de casas lujosas, donde hablaban francés, estudiaban música, compraban pianos, tenían cosas que tenían en el primer mundo, las traían, las compraban. Entonces, Sarmiento va a marcar una grieta acá, hoy que hablamos tanto de grietas. Él va a decir, bueno, tenemos que elegir, ¿estamos del lado de la civilización o de la barbarie? Y va a decir muchas cosas, tanto del gaucho como del indio, ¿no? Del gaucho que no, no, ni siquiera valía la pena educarlo, que era un salvaje, que no tenía ningún tipo de proyecto de vida, en fin, después eso lo vamos a ver más adelante, pero hoy lo que quería era que ustedes vieran cuáles son las tensiones que hay entre estos tres círculos, ¿sí? Eh, Sarmiento entonces va a poner esta idea, esta ideología, y después él en su proyecto de escuela eh, va a ser usado también en esa primera fase, al principio. La escuela va a ser un instrumento de dominio, un instrumento para modelar a la gente, para formarla de la manera que ellos quisieran. Eh, Más que nada, la escuela tenía como función normalizar, por eso sus escuelas surgen como con el nombre de escuelas normales, porque en realidad la escuela era seguir una norma, someterse a un sistema donde te van a decir qué tenés que pensar, no podías tener vos tu pensamiento propio, y donde el alumno en general lo que se buscaba era que aprendiera a obedecer, que sintiera que tenía que ser siempre obediente y leal a digamos, a esa ideología, a esa postura de civilización. Esto es un tema que vamos a seguir porque en realidad la civilización esta, supuestamente, de Sarmiento, que está en la ciudad, que está en los lugares cultos, ahí se hacían atrocidades, ¿sí? La gente de la ciudad, como dije recién, los oligarcas, algunos estancieros, algunos militares, fueron a quitarle y a robarle las tierras al gaucho. Un día se pusieron a pensar, pero ¿por qué el gaucho tiene que tener tierra? Si es un bárbaro, es un bruto, ¿por qué no les agarramos nosotros las tierras? Entonces el gaucho fue perseguido. El primer libro de Martín Fierro, que vamos a ver nosotros, habla de la persecución del gaucho, una persecución totalmente injusta.
iban a la casa del gaucho y le decían, bueno, vení, o, o te ponemos preso, o te damos un uniforme, un fusil, y tenés que ir a matar a los indios, un trabajo que le daban al gaucho por 6 meses. Y después era totalmente una farsa. Eso pues cuando volvía el gaucho, sí volvía, porque muchos quedaban muertos. Cuando volvía ya no encontraba ni su casa, ni su familia, ni su ganado. Y bueno, entonces lo que Sarmiento señalaba como civilización, la verdad que si uno lo empieza a analizar bien, es muy discutible, ¿sí? Así que bueno, por hoy es esto nada más. Presentarles entonces la literatura gauchesca. Es un género muy importante para esta época de la Argentina. Eh, el Martín Fierro fue escrito por José Hernández. José Hernández, casualmente hablando lo que decíamos recién, ¿no? De la gente que vivía en el campo. José Hernández nació en el campo, se crió en el campo. Y bueno, y de grande podía estar en la ciudad, porque era un hombre de mucho dinero, podía estar en su campo. Entonces él conocía la vida del gaucho, la conocía muy bien, porque él tenía empleados, él vivía la vida de campo. Él no es que va a decir que el gaucho es perfecto, o sea, el gaucho tiene muchos defectos, pero sí va a escribir el Martín Fierro porque en la ciudad eh, se decía que el gaucho era vago, malo, asesino, ladrón, cuchillero, que no quería trabajar. Básicamente la idea del gaucho que se impuso en la ciudad y que se difundía en la ciudad, así de boca en boca, era, no, el gaucho, no, no, el gaucho, mirá que todos los gauchos son ladrones, son vagos. Y de verdad ver a un gaucho en la ciudad, cuando ellos querían, se vestían con esa finura europea. Y claro, el gaucho era un hombre recio, rudo, venía del campo, lleno de polvo, con su poncho, un sombrero, barba. eh, Obviamente no tenía esa delicadeza del salón francés. Pero entonces José Hernández va a escribir Martín Fierro para reivindicar que el gaucho no era así, que se estaba diciendo eso del gaucho como una excusa para poder sacarle todas sus tierras, para hacerlo desaparecer y para que predomine la civilización que pregonaba, que enseñaba Sarmiento, ¿sí? Bueno, en esta primera hoja simplemente acá este es el link, bueno, para esta clase de cierta campusidad. Acá tienen algunos detalles, algunos apuntes de lo que yo estuve hablando. Y como tarea, acá en la segunda página es un breve, muy breve mapa conceptual que ustedes van a tener que completar, ¿sí? En todo lo que yo dije y lo que está escrito ahí arriba van a encontrar las respuestas. Eh, Cuando acá dice obra representativa, por ejemplo, la literatura gauchesca es una obra representativa porque muestra no solamente la vida del gaucho, sino nuestra cultura, ¿sí? José Hernández dice, no, a ver, lo europeo es lo europeo, es de allá. Acá nosotros tenemos nuestra propia cultura. ¿Por qué avergonzarnos del gaucho? ¿Por qué vamos a querer ser europeos? Entonces él en el Martín Fierro aprovecha y muestra, despliega ante el lector todas esas costumbres y culturales, prácticas culturales, que eran muy, muy lindas. Hoy cuando uno va a una peña o a un festival y uno ve el folclore nuestro, eh, la verdad que eh, lo valoran mucho más en el extranjero que acá en nosotros mismos. Así que esta obra representativa se refiere a eso, ¿no? Muestra toda la cultura que teníamos y que tenía no solo el indio, porque también en los pueblos originarios también se quiso tapar esas culturas que tenían sus particularidades, ¿sí? Así que bueno, acá tienen los cuadros para llenar, es muy sencillo, pero esto les va a servir, tener esto para como una ayuda en memoria para seguir avanzando con la obra, ¿sí? Bueno, chicos, los dejo, ya creo que me extendí un poco con el video, pero como siempre les digo, consulten todo lo que quieran,
Esto se trata de hacerlo juntos, de acompañarnos, sobre todo en estas épocas difíciles. Yo subo ahora mismo el video, la clase, bueno, y espero que ustedes me empiecen a mandar el mapa conceptual terminado. Así vamos a tener una segunda clase. Ya vamos a entrar en la vida de este gaucho Martín Fierro y vamos a seguir avanzando. Les mando un cariño grande, cuídense mucho, ayúdense, es hora de ser solidarios entre todos. Y un saludo, un cariño grande para todas, para ustedes y para sus familias.